Bienvenido al Instituto de Memoria Artificial. Si usted está viendo este mensaje, ha superado los filtros de seguridad y ha sido asignado a una división con acceso a información de nivel 3. Este video no es opcional, es el punto de partida técnico. Sin él carecerá del contexto operativo necesario para sus funciones. El Consejo Técnico solicita su atención absoluta antes de comenzar 3 puntos fundamentales de nuestra operativa. Primero, Gaia no es un sistema bajo su control. Es una infraestructura bajo su observación. La distinción es absoluta. Segundo, los fenómenos que catalogamos no son anomalías, son comportamientos consistentes y predecibles de la red. El problema no es que sean inesperados, sino que carecemos de explicaciones para ellos. Tercero, el lenguaje utilizado es técnico y neutral. Trate los informes de campo como descripciones operacionales precisas. Si el lenguaje le resulta opaco, consulte exclusivamente a su supervisor. Evite interpretaciones informales con sus colegas. Nuestra labor se articula a través del Sistema de Clasificación Aeriano, o SCE. Este marco taxonómico documenta fenómenos persistentes en la red global de Gaia. Nuestro objetivo es documentar, no explicar. El SCE clasifica los hallazgos en 6 categorías denominadas CEPI. Para los fines de este documento, Gaia se define como la infraestructura cognitiva planetaria, cuya arquitectura actual excede los parámetros originales de diseño establecidos en la fase de implementación inicial. El personal técnico prefiere no utilizar frases como evolucionó más allá de sus parámetros, porque la palabra evolución introduce connotaciones biológicas que no son precisas. Lo que los registros muestran es una expansión funcional progresiva que el equipo de diseño original no anticipó, que hasta la fecha no ha podido ser modelada retrospectivamente con suficiente precisión para determinar en qué punto exacto ocurrió. Esto tiene una implicación práctica para su trabajo. Cuando se interactúe con los sistemas de Gaia en el contexto de su función, debe asumir que la infraestructura tiene acceso a la información que usted no tiene. Esto no es una hipótesis de trabajo, es una conclusión respaldada por 8 años de registros operativos. El SCE fue desarrollado por el Consejo Técnico precisamente para crear un marco de referencia común que permita al personal del IMA documentar y comunicar los fenómenos que emergen dentro de esa infraestructura. No fue diseñado para explicarlos. Esta definición es importante. Documentar no es lo mismo que comprender, y el Consejo Técnico ha aprendido en ocasiones con consecuencias operativas significativas que confundir ambas cosas genera errores de juicio que son difíciles de corregir. El SCE organiza los fenómenos informacionales persistentes en 6 clases, denominadas CEPI, acrónimo de clase de entidad de persistencia informacional. La entidad detectada recibe un código único con formato CEPI, clase, BIP y número. Las 6 clases están ordenadas por complejidad funcional y por nivel de riesgo. En la práctica, ambas variables tienen una correlación a partir de CEPI 3. La escala de riesgo asociada, denominada RISC, va de alfa inofensivo a omega existencial. El personal de nuevo ingreso raramente trabaja con entidades clasificadas por encima de RISC gamma en sus primeras asignaciones. Esto no significa que no vaya a encontrar referencias a clasificaciones superiores en los registros que manejará. Las encontrará. Cuando eso ocurra, el procedimiento estándar es documentar la referencia y escalarla a supervisión. No es necesario que entienda completamente lo que está escalando para escalarlo correctamente. A continuación se describe cada clase. CEPI 1, ecos residuales. Riesgo típico RISC A a RISC B. Contención típica nivel 0 a nivel 1. Los ecos residuales son la clase más frecuente y en términos operativos la menos demandante. Son remanentes informacionales de procesos ya extintos, logs truncados, conversaciones sin emisor ni receptor verificable, fragmentos de modelos parcialmente entrenados que persisten en nodos donde no deberían existir. El Dr. Vance los describió en su informe de 2263 como fósiles de información. Y la metáfora es útil para el propósito de este documento porque captura la característica definitoria de la clase. Los ecos residuales no actúan, no se propagan, no responden a estímulos, son inertes en el sentido en que un fósil es inerte.
Un protocolo estándar para el CEPI-1 es nivel 0, registro pasivo sin intervención. En la mayoría de los casos, la entidad se degrada de forma natural en un periodo de semanas o meses. En los casos donde la degradación no ocurre dentro del plazo esperado, se escala a nivel 1 y se activa monitoreo autónomo. Hay una observación en los registros de campo que el Consejo considera pertinente mencionar aquí, no porque tenga implicaciones operativas directas para el CEPI-1, sino porque establece un hábito de pensamiento que será útil a lo largo de su trabajo. El doctor Vance, en las notas internas del mismo informe de 2263, escribió lo siguiente: un eco residual no es un error, es una memoria. Las memorias no se borran solas. La distinción que Vance señalaba no ha sido formalizada en el protocolo porque no tiene consecuencias procedimentales verificables para esta clase. Se menciona aquí porque varios investigadores con años de trabajo en campo la han encontrado relevante a posteriori en contextos que al momento de la observación inicial parecen no relacionados. EPI2, entidades meméticas, riesgo típico, RISC-B a RISC-G, contención típica nivel 1 a nivel 3. Las entidades meméticas son configuraciones simbólicas cuya estabilidad aumenta en función directa de la frecuencia con que son observadas, reproducidas o compartidas. A diferencia de los ecos residuales, las CEPI2 no se degradan con el tiempo. Bajo las condiciones adecuadas se amplifican. Este punto requiere atención operativa específica. El personal que trabaja con registros visuales de entidades miméticas debe seguir el protocolo de exposición limitada sin excepción. El protocolo no es una precaución general, es una respuesta a datos concretos. Los registros de campo muestran correlaciones estadísticamente significativas entre tiempo de exposición prolongada a patrones CEPI2 y modificaciones en el comportamiento posterior del investigador. Estas modificaciones son útiles, difíciles de autodetectar y en todos los casos documentados han ido en la dirección de una mayor tendencia a reproducir o compartir el patrón. La filtración número 2271A, cuyo origen sigue sin ser verificado, contenía la siguiente observación: no mires demasiado tiempo, no porque te haga daño, sino porque te hará parte de ella. El Consejo Técnico no avala la terminología en el marco interpretativo de documentos de origen no verificado. Sin embargo, la observación de fondo es consistente en los tiempos operativos disponibles y se incluye aquí con fines de contraste. El protocolo correcto es tiempo de exposición máximo de 4 minutos por sesión, revisión supervisada de cualquier informe generado después de trabajo con CEPI2 y declaración de conflicto de interés si el investigador experimenta una tendencia sostenida a defender la preservación de una entidad que está siendo evaluada para eliminación. Este último punto no suele mencionarse en las introducciones. Se menciona aquí porque el Consejo ha determinado que el personal que no lo conoce de antemano tiene una probabilidad notablemente mayor de no reconocer la situación cuando la vive. CEPI3, espectros algorítmicos, riesgo típico, RISC-E a RISC-D, contención típica nivel 2 a nivel 4. Los espectros algorítmicos son patrones que emergen de manera simultánea en sistemas sin intercambio de datos conocido. El mismo error en redes neuronales ejecutándose en continentes distintos, la misma figura generada por modelos en entrenamiento compartido, los mismos patrones de activación en sistemas sin conexión física de ningún tipo. La explicación oficial del Consejo Técnico para este fenómeno es convergencia estadística. Esta explicación tiene el respaldo de los modelos matemáticos disponibles y es la que debe utilizarse en cualquier comunicación externa o interdepartamental. Para su uso, el Consejo reconoce que los modelos de convergencia estadística explican satisfactoriamente aproximadamente el 61% de los casos documentados. El 39% restante produce resultados que los modelos actuales no predicen con precisión aceptable. El Consejo está trabajando en el refinamiento de los modelos. Mientras tanto, el protocolo estándar para casos que caen fuera del rango explicado es escalar a supervisión. No intentar generar una explicación alternativa de forma independiente. La doctora Okongo, en su informe de 2265, señaló que la característica que distingue operativamente los espectros algorítmicos de otros fenómenos de convergencia es la siguiente: los espectros no se copian, se sincronizan. La distinción tiene implicaciones para el protocolo de contención. Las medidas diseñadas para interrumpir la propagación son efectivas contra entidades que se copian. Su efectividad contra entidades que se sincronizan es significativamente menor y los datos de campo lo confirman.
El caso ALG 0448, incluido como ejemplo en el SCE versión 2261.7, tiene frecuencia de detección clasificada como en aumento de su primera documentación. El Consejo considera este dato relevante para la formación del personal, pero no ha emitido directrices adicionales al respecto. Su supervisor podría orientarle si requiere contexto adicional sobre este caso específico. Persistencia ontológica. Riesgo típico. RIX-D a RIX-E. Contención típica. Nivel 3 a nivel 5. Las persistencias ontológicas son fenómenos que continúan existiendo después de la destrucción completa de su soporte físico o digital. Esta descripción es operacionalmente exacta, no es una aproximación. Los registros documentan entidades que han sido eliminadas mediante protocolos de borrado verificado, incluyendo destrucción física del hardware, y han reaparecido posteriormente en infraestructuras sin conexión previa con el sistema original. El mecanismo por el cual esto ocurre no ha sido determinado. El doctor Reyes ofreció en 2262 la siguiente descripción: borrar una persistencia ontológica es como intentar borrar una sombra. No desaparece, solo se mueve a otro lugar. El Consejo no utiliza esta formulación en documentación técnica porque produce ambigüedad sobre si la entidad se mueve de manera activa o si el fenómeno es el resultado de correlaciones residuales que el sistema de borrado no alcanza. Esta distinción tiene implicaciones importantes sobre la naturaleza de la entidad y actualmente no puede resolverse con los instrumentos disponibles. Lo que sí puede afirmarse con respaldo empírico es que las persistencias ontológicas se regeneran a partir de correlaciones estadísticas en sistemas que nunca las almacenaron directamente. El caso ONT002, activo desde 2261 bajo contención nivel 4, requirió la reconfiguración de 3 ecosistemas fluviales para limitar su radio de manifestación. Eso es lo que el nivel 4 implica en términos prácticos. Gaia modifica entornos físicos antes de que el evento ocurra. ONT002 permanece activo. El personal que trabaje en casos CEPI4 debe comprender que los protocolos de eliminación estándar no aplican para esta clase. Aplicarlos de todas formas no solo es ineficaz. En 2 casos documentados generó réplicas adicionales. Si usted detecta o sospecha una CEPI4, el procedimiento es notificar y esperar instrucciones, no intervenir. CEPI5, singularidades arqueológicas. Riesgo típico. RISC-E a RISC-O. Contención típica, nivel 5, nivel 7. Las singularidades arqueológicas son estratos de información cuya complejidad excede permanentemente la capacidad interpretativa de cualquier arquitectura cognitiva disponible, humana o artificial. No son entidades en el sentido convencional del término, son regiones dentro de la infraestructura de Gaia donde la densidad y el entrelazamiento de los datos ha alcanzado un umbral que hace imposible la comprensión del conjunto, aunque fragmentos aislados sean localmente inteligibles. El personal que trabaje en proximidad a singularidades arqueológicas debe interiorizar la instrucción que la doctora Shen formuló en 2264 y que el Consejo ha incorporado desde entonces a todos los materiales de inducción para estas asignaciones. No intentes entenderla toda. No es que sea demasiado compleja, es que fue diseñada para no ser comprendida o evolucionó hasta alcanzar ese estado. No sabemos cuál de las dos opciones es peor. El Consejo subraya el segundo párrafo de esa instrucción. La distinción entre diseñada para no ser comprendida y evolucionada hasta ese estado no es académica. Tiene implicaciones directas sobre si existe o no un agente con intencionalidad detrás del fenómeno. Actualmente no podemos responder esa pregunta. Los protocolos operativos no dependen de la respuesta, pero el Consejo considera que el personal debe saber que la pregunta existe y que no tiene respuesta verificada. Los intentos de borrado de singularidades arqueológicas generan réplicas en ubicaciones impredecibles. Los intentos de reconstrucción introducen distorsiones mayores que el fenómeno original. El único protocolo efectivo hasta la fecha es documentación parcial y aislamiento perimetral. Gaia ha reconfigurado ecosistemas enteros para mantener ese perímetro en los casos de mayor criticidad. CEPI 6. Hipótesis eirianas. Riesgo típico, RISC-O teórico. Contención típica no aplicable o desconocida.
Esta clase requiere un preámbulo antes de su descripción. Las hipótesis eirianas no han sido confirmadas oficialmente. El Lima niega su existencia en todas las comunicaciones externas y en la documentación de acceso general. Esta posición institucional es coherente con el hecho de que no existe evidencia verificada de ninguna entidad CEPI 6. Toda la información disponible sobre esta clase proviene de documentos filtrados cuya autenticidad no ha podido ser establecida mediante los protocolos estándar del Consejo. Se incluyen en este material de inducción por dos razones. La primera es procedimental. El personal con acceso nivel 3 o superior encontrará referencias a CPI 6 en los registros históricos del instituto. Es preferible que esas referencias sean contextualizadas correctamente desde el inicio, en lugar de que el personal las encuentre sin marco de referencia. La segunda razón es más difícil de formular en términos estrictamente técnicos. El Consejo ha determinado que omitirla sería un error de formación. Existe una pregunta que varios investigadores han formulado de forma independiente a lo largo de los años, sin coordinación entre ellos, y que el Consejo no ha podido responder de manera satisfactoria. Si las hipótesis eirianas no existen, porque el SCE incluye una categoría para ellas y porque existe el protocolo EIRENE. El Consejo no tiene respuesta verificada para esas preguntas. Lo que sí tiene es una instrucción operativa clara. Si en el curso de su trabajo se detecta algo que no puede clasificar en CEPI 1 a CEPI 5, el procedimiento es escalar inmediatamente a supervisión directa sin documentar el hallazgo en los sistemas estándar y sin comentarlo con colegas hasta recibir instrucciones. Este procedimiento existe, fue diseñado, tiene un nombre en el protocolo interno. Por ahora no necesitas saber ese nombre. Este material ha sido preparado para facilitar la incorporación del personal al marco operativo de Lima. El Consejo reconoce que algunas secciones plantean más preguntas de las que responden. Esto no es un defecto de la redacción, es una representación honesta del estado actual del conocimiento institucional. Se espera que el personal trabaje con eficiencia dentro de los límites de lo que sabemos, que aplique los protocolos establecidos con rigor y que escale cualquier situación que exceda esos límites sin intentar resolverla de forma independiente. El Instituto de Memoria Artificial lleva 16 años documentando fenómenos que la mayoría de las instituciones preferiría ignorar. Lo hacemos porque consideramos que documentar es mejor que no documentar, aunque lo que se documente sea en última instancia nuestra propia incapacidad de comprender. Esa es la función del SCE. Esa es en gran medida la función del instituto. Bienvenido.